Esperar unos minutos y así podremos dedicarle los 10 minutos prometidos a la organización para el turno de preguntas. Recuperar un poquito de tiempo, retrasaremos un poquito el desayuno, pero bueno, creo que la ocasión lo merece. Vamos a hablar aquí de la colección de yeserías del Louvre, al cual desde aquí doy las gracias. Para mí ha sido un placer estudiar las yeserías del Louvre y sobre todo a Claire por su insistencia y a los apoyos y colaboraciones de Miroudad Delfín, que también podremos contar con ella hoy. De manera rápida, como María José de la Torre ya nos ha podido decir en este vídeo, hay cosas pues, que no se esperaba prácticamente tener un resultado así sorprendente, pero pues sí lo ha sido sorprendente y bastante. Destacar algunas piezas, para mí cuando Claire me enseñó este conjunto de piezas de Argelia, pues me sorprendía que casi no podía sacar muestra de la dureza que tenía tan espectacular. Hay piezas que se han estudiado. El otro día, si no me equivoco, creo que Judith Molera nos decía que a veces cuando se hace un análisis químicamente parece que las piezas son iguales o similares, pero luego resulta que no lo son. Entonces, aquí en el estudio que voy a mostrar hoy, pues hago hincapié un poco en que toda la información que se obtenga de una pieza es valiosa y no solamente se tiene que coger unos estudios, unos resultados analíticos para hacer unas conclusiones, sino que todo tiene que ir en conjunto en la pieza y apoyar para sacar unas conclusiones. Un estudio organoléctico, como dice Víctor, la cantidad de horas que un restaurador se pasa delante de una obra es fundamental para orientar a todos los técnicos y científicos que van a poder interpretar unos resultados, porque al final la analítica, la máquina, no nos dice nada, sino que hay personas detrás que su experiencia humana son las que hace esa interpretación, y esa es en la que nos basamos todos. Bueno, pues ha habido piezas en el Louvre que, por razones que son evidentes, no se han podido de momento muestrear, como esta pieza que vemos aquí, que es muy interesante porque ahí, bueno, está el debate ese de qué pasa si la decoración es azul o verde, si el verde es el color del Islam. Os puedo decir que en yeserías de la Alhambra a lo mejor tenemos un 2% de policromía en comparación con el resto de policromías que sea de tonalidad verde, pero ahí tenemos el tema de la azurita malaquita. Es un tema todavía que no está sin resolver y, bueno, pues seguirá. Esto es una pieza espectacular, pero, bueno, yo les voy a mostrar otra, como verán al final, porque tiene mucha policromía, pero está aplicada directamente sobre el yeso. Lo que le hace muy interesante desde mi punto de vista es que al no tener esta capa blanca, el yeso al estar puro es muy absorbente, muy higroscópico. Esto hace que con un pincel tú poco puedas controlar tu aplicación de color. Esto ha hecho que estos restos de color que podemos ver por aquí sean de un grosor abismal, vamos, en comparación con otras policromías. Otra de las piezas que ya nos expuso Claire el otro día es esta. Y bueno, como vamos rapidito, lo que yo les quería mostrar es, pues, espero que ya haya cumplido las expectativas que el Louvre tenía sobre esta pieza, pero sí le puedo indicar que espero que disfruten porque yo lo he hecho mucho estudiando este tipo de piezas. Para mí, los 22 años que llevo trabajando con el yeso de la Alhambra son pocas ocasiones en las que puedo estudiar un motivo figurativo. En la Alhambra tenemos, y ahora ya voy a dejar esta imagen fija para que nunca perdamos la referencia, pero me voy al otro. En la Alhambra los únicos referentes que tenemos del yeso pues son muy pocos, quizás la mano de Fátima, que la vamos a ver a continuación, como elemento de talla figurativo. Los demás son motivos vegetales, geométricos, epigrafía. Decir que el yeso en Irán, pues bueno, pues es muy abundante y hoy creo que Irán está como el segundo o el tercer país productor y exportador de yeso del mundo. Como decía Víctor al principio, nunca le damos la importancia que tiene el yeso. El yeso, todos
todos los días, todos nosotros, todos los días tenemos contacto con él. Lo tenemos en todos los papeles, lo tenemos en nuestra pasta de dientes, todas nuestras cubiertas de nuestras casas, paredes, techos, todo está repleto de yeso. Es decir, que el yeso pues, ha sido muy infravalorado. Parece ser que cuando se dice que un yeso está hecho con molde, pues llega el artesano, le echa agua a un montón de yeso y sale solo el molde y se pega en la pared y demás. Para nada, eso es bastante complejo. Decir también que todo nuestro barroco andaluz, su base es mortero de yeso, no es nada de cal y prácticamente está desconocido. Y históricamente, pues yo creo que fue una gran revolución que hoy todavía no estamos aprovechando de ello. Cuando el hombre descubre que amasando barro y echándole paja, solamente secándolo al sol, tiene un elemento constructivo muy importante. Pero ya será revolucionario cuando descubre cómo calentando una piedra transforma un material que puliéndolo, machacándolo, triturándolo y añadiéndole agua es capaz de hacer pues, un pegue muy rápido y muy fuerte, bastante resistente, ignífugo. Se supone una revolución, hasta que ya será someter los hornos a mayor temperatura, producir la cal, la cerámica y demás. Pero el paso del descubrimiento del yeso creo que es muy importante y hoy día todos seguimos todavía aprovechándonos de ello. Bueno, como les decía, en la Alhambra, yo, de las pocas referencias que tengo, evidentemente en época mudéjar ya conocemos otras yeserías que son también muy interesantes, en la zona de Toledo, donde hay también ya mucha imagen figurativa. Pero para mí el poder ver esta pieza de 35 centímetros, nada más, de alto y 34, creo, de ancho, por 4,7 de grosor, para mí fue espectacular. La composición que vemos aquí es una forma de estrella con una cinta que enmarca unos motivos vegetales y una escena en el centro. Cuando empezamos a investigar la pieza, pues nos damos cuenta que ese fondo no es un fondo arbitrario, sino que tiene una trama de fondo concreta. Son especies de octógonos que hacen la trama del fondo. Esta es la forma que tiene y se distribuye por todo el fondo y la forma que está hecho ejecutado, pues como ven arriba, unos buriles metálicos que una vez tallado el octógono, con otro tipo de buril se le hace un orificio en el centro. El tipo de buril pues podría haber sido este. Y el tema de trabajo, como decimos, este grosor, tenemos que tener la visión de como si tuviéramos aquí la placa en un corte transversal, estos serían los 4,7 centímetros que tiene de grosor, y el trabajo de talla está hecho eliminando material hasta que finalmente tenemos todo el perfil de la pieza. Esto quiere decir que esta pieza ha sido tallada directamente sobre un bloque al cual originalmente no se le han añadido material para hacer los volúmenes de la talla. Esto indica cómo hay partes superficiales, sobre todo de las figuras, que coinciden con los extremos de las cintas, que son las que enmarcan el dibujo. En la composición que tenemos, la figura humana, pues también nos ha sorprendido porque muestra una figura central con dos laterales y que, sobre todo, entre dos de ellas están interactuando. Este fragmento pues, probablemente sea un fragmento de algo. Por el tamaño que tiene de 35 centímetros, nos vamos a que en los rostros, las caras, pueden tener como 3 centímetros, 4 centímetros. Esto indica que estaría colocado en una parte baja, visible. Yo incluso indicaría que en algún elemento algo decorativo, pegado a algún enser, algún mobiliario. No creo que estuviera a gran altura porque se perdería. Evidentemente, por el lado de la izquierda, vemos que la trama continuaría. Probablemente continuaría con otros motivos, otras escenas. Sin embargo, la escena en sí, individual, con los tres personajes, tiene una interpretación y funciona por sí sola. Si nos vamos a los rostros de los personajes, el rostro principal del príncipe, pues vemos con la finura de talla que está hecho. Si vemos en la figura, no sé si de ahí se apreciará bien, la parte de arriba, están marcadas en blanco las zonas que están hechas con volumen y en rojo las que son hechas con policromía. Les recuerdo que esto estamos hablando de unos 3 centímetros y algo de altura. Aquí para nada se han visto dejadez o marcas de los instrumentos utilizados, del buril utilizado. Esto quiere decir que finalmente fueron repasadas con un tipo de abrasivo, de lija,
para perfilar todos estos pequeños detalles que se iban generando en los personajes. Si vemos el personaje, pues no es un personaje... me he permitido también entrar un poquito en la historia, aunque evidentemente Delfín me corregirá y aportará, yo creo, muchas cosas, pero mi entusiasmo me ha llevado a que profundice más en el conocer estos personajes. Y el gorro que tiene el príncipe, se supone, el personaje principal, no es un tocado como de rey, de regente. Es un poquito más, como digo, podría decir, casi vulgar, ¿no? La figura de la izquierda, vamos a ir un poco más rápido y, como digo, todo esto se pondrá con muchísimo más detalle en el artículo que se publicará en las actas de este congreso. La figura de la izquierda, pues como vemos también muestra un rostro en tamaño, en proporción, más grande que la figura central. Tiene un collar, una cuenca con varias cuencas, como vemos ahí, y muestra un rostro como una de persona más mayor, más adulta, donde, si nos fijamos, tiene tallados todos los labios, el labio superior, el inferior, toda la nariz, los ojos y un poquito modelado toda la frente. Mirar este ojo como está totalmente tallado. Luego vemos el tocado del pelo con trenzas o rastas así que continúan y caen sobre su hombro y aquí lo podemos ver. Sobre el tocado de su pelo, pues tampoco... sí encontramos muchas referencias, como ven las figuras, incluso piezas que tienen Louvre, como son los platos de cerámica que tienen arriba, aparecen tocados de pelo también parecidos, ¿no? Un frontal así, con las trenzas cayendo a su lado, y este mismo tocado también en figuras de Gengis Khan. Esta pieza, bueno, decirles que está catalogada como pieza mongol entre finales del siglo XII y principios del siglo XIII. En ese arco de años, de época, donde nos hemos ido basando para hacer la investigación. La figura que tenemos a la derecha, pues también muestra una talla muy fina y delicada de todos sus elementos faciales, la nariz, su boca, un puntito ahí para marcar su barbilla, sus pómulos un poquito también marcados, y como vemos también muestra el rostro de una figura femenina con sus trenzas cayendo en su hombro. La figura del centro, igual que las otras dos, pues tiene un rostro idealizado de Buda, que ya, como algunos textos nos indican, del siglo X, nos trazan cómo se debe representar un rostro humano, con dos ojos almendrados, cejas arqueadas, una nariz corta, una boca pequeña y un rostro enmarcado por trenzas de pelo. En cuanto a la decoración vegetal que encontramos en esta pieza, pues también nos sorprendió cómo estaba enmarcado en los espacios que se genera ese triángulo, esa especie de estrella, y vemos cómo nos aparecen unas marcas, unos indicadores, que desde el principio pensábamos que sí, que evidentemente iban a ser indicadores de haber utilizado pues unos elementos para hacer y fijar la decoración vegetal. Hay otras referencias que tenemos, también en Irán, entre 1303 y 1312 ya encontramos motivos vegetales con esos puntos, en otra zona distinta, porque aquí, por ejemplo, son en el centro de la hoja. En otra referencia también, la encontramos también una decoración en el centro de la hoja y nos estamos más o menos situando en fecha, principio. Aquí tenemos los famosos yesos de Samarra, que también tienen elementos o puntos marcando toda la referencia de la hoja. Y bueno, aquí en la zona nuestra de Murcia, pues también encontramos otro elemento de puntos marcados en una decoración vegetal. Esto empezamos a trabajar sobre ello y vimos que, haciendo eje en uno de los centros, nos hacían coincidir el resto de los 3 puntos, nos hacían coincidir la circunferencia. Si marcábamos otro eje, también nos hacía coincidir otra circunferencia, lo cual nos estaba indicando que la geometría había sido básica y había sido tenido en cuenta para esta pequeñita pieza, pero para situar su talla de elementos de vegetal, como veis aquí. Hicimos otro estudio y trazamos otro tipo de polígonos, pero no nos daba referencia. Lo que sí nos daba referencia es la circunferencia. En cuanto a la policromía de los ropajes, pues hay que destacar la figura principal, que la veíamos con un fondo color salmón, como veremos más adelante,
Y sobre él habían sido decorados pues, varios cuadraditos, como vemos aquí, varios elementos con pan de oro. El pan de oro se ha visto y no presenta ningún tipo de oxidación, ni transformación ni alteración en tono pardo, con lo cual será oro fino de buena calidad, nada de oro falso de estaño, igual que lo presenta también el trono donde se encuentra sentado el personaje principal. Como veis, tiene los dos pies apoyados abajo, las rodillas flexionadas, sentado en su trono, y como veis muestra una actitud un poco ya más varonil, distinto a las otras figuras, con una especie de, bueno, la cintura mucho más ceñida y con una especie de peto central. Tiene muchos desgastes, decirlo también, y algunas intervenciones como veremos ahora, y no nos ha permitido estudiar todos los motivos que tiene. Su brazo derecho, pues como veis, está aquí en el centro, en su pecho. No sabemos si portaría algún tipo de algún copa, espada, no sabemos, pero de momento lo hemos representado así. La figura de la izquierda, pues como veis, y si podéis ver aquí la pantalla de vuestra izquierda, pues la cara es bastante más grande, un poquito más grande que la del personaje central. Ella en su vestidura, en su cascán, no muestra ningún perfil, indica más bien un personaje un poco ya de edad más avanzada y está, como veremos más adelante, interactuando, o sea, su mano izquierda se apoya sobre el hombro del personaje principal. Por la altura, si vemos la altura en la pantalla de la derecha, de la izquierda, vemos la altura que corresponde. Si él está sentado, ella quiere decir que está recostada, está de rodillas. En la figura de la derecha, pues vemos que sigue lo mismo que hemos visto antes, el rostro de la anatomía, pero ella se queda en un segundo plano y para conseguir el artista eso, esconde su brazo derecho, lo esconde detrás del trono de la figura principal, ¿vale?, donde se apoya. Lo que sí nos ha extrañado desde el principio, que ver la talla, la delicadeza, el detalle que tienen todos los rostros, todo lo que hay tallado, el fondo con octógonos y demás, pues que se produzca esta deformación aquí en esta figura. Yo lo dejo caer, pero podría ser una persona que estuviera embarazada, no lo sé. Pero extraña esa deformación. En la policromía que presentaba, en los restos que hemos encontrado, pues idílicamente hemos hecho también una situación de cómo estaría decorado esta escena y estarían decoradas las carnaciones, con mucha policromía en rojo, haciendo ojos, barbilla, nariz, cejas. Y, curiosamente, la figura de la derecha, al aparecer de pie, sí presenta unos botines. En cuanto a la policromía, pues lo que hemos dicho, está realizado con hojas de pan de oro, están cortados en cuadraditos, que los podéis ver en algunos sitios, como aquí, veis la forma cuadrada, y pegada con una resina, con un mistión, que donde se ha perdido, como aquí, veis, ha dejado la huella, la marca de esa resina que ha manchado el soporte de yeso. El resto de la policromía está aplicada directamente y esa primera policromía, en este caso azul o este tono salmón, sirve casi como tapaporos para luego coger un pincel y poderlo dirigir mejor, como ha sido las aplicaciones con rojo. ¿Veis? Vamos rapidito, pero... A ver, aquí quería destacar una cosa muy importante, que en las pocas estudios y descripciones que hay de esta pieza, porque se conoce muy poco, o prácticamente son muy pocas, creo que Delfín me comentaba que podría haber una en un museo en Filadelfia, parecida, pero que son muy pocas las representaciones que hay de motivos figurativos. Pues en los pocos estudios que hay, está estudiado el tema del ropaje, y como podéis ver aquí, en la flecha indica una decoración dentro de la vestimenta del personaje principal. Esto se reconoce como el tiraz. Esto está referenciado ya en el Antiguo Testamento, incluso en textos de Mahoma, como un elemento de distinción de zonas de la nobleza, de la realeza. No nos sorprende porque el personaje principal es el que tiene la decoración de pan de oro, igual que su trono, evidentemente está indicando un protagonismo del personaje principal, pero lo que sí nos ha sorprendido, bueno, esta es la decoración que tiene, es que estudiando vemos como la figura de la izquierda, aunque está gastado, pues a la altura de su antebrazo, pues también tiene unas marcas. Un problema que hemos tenido es que
actualmente estas piezas están embaladas en proceso de montar las nuevas salas que se van a montar en el Louvre de arte islámico. Entonces, pues el tiempo que hemos tenido y las posibilidades de hacer más fotografías de detalle y estudiarlas más de cerca, pues ha sido un poco límite. Pero bueno, creemos que a partir de cuando se expongan estas piezas, yo creo que la importancia que tiene requerirá que se hagan mayores estudios. Pues eso que estamos viendo atrás, para mí es muy importante porque si eso identificáramos como marca de decoración en su cafcán e indicara pertenecer a la nobleza, pues lo dejo para el final, para las conclusiones, pero estaría indicando algo también importante de ese personaje. Su estado actual es un estado de conservación que requiere de una restauración, porque hay algunas grietas, no se adivina un poco todavía su profundidad. Fue restaurada y, como ven aquí, pues en las zonas verdes tenemos aplicaciones de capitas de yeso en el cuello del personaje principal. Sin embargo, por ejemplo, el personaje principal sabemos que es él, porque todos los bordes alrededor de la figura de la cabeza no hay ninguna presencia de grieta, ni fisura, ni añadido de material nuevo. La propuesta que hago desde aquí al Louvre, si me lo permite, es que continúen estudiando esta pieza porque creo que lo merece. Hay mucha información que sacar y estudiar, desde el punto de vista de la conservación, estudiar las grietas y las fisuras, estudiar la parte de yesos añadidos, como ven aquí en esta imagen, hay unos pequeños aportes de materia nueva, y lo que marcaba antes, en las cintas también algo de materia añadido, en todo lo que es el cuello del personaje principal y en esta zona, que es la que vemos abajo, la mano de la figura de la izquierda que apoya en el hombro. Y en el tema de la policromía, pues también habría que hacer estudios y la persona que lo restaurara tendría que tener muy en cuenta, pues que haciendo un poquito y jugando con el ordenador, que a veces te soluciona o te aporta información que debemos de coger, pues en un tratamiento de la imagen vemos aquí abajo que la zona, el rojo que decoraba o que encerraba los cuadraditos de pan de oro, el ordenador nos los trata con un tono de color que vemos aquí, en un pegotito en la nariz y en la barbilla. Sin embargo, ni en los ojos ni en las pestañas nos lo trata igual. Y luego, si vemos aquí la figura de arriba, vemos que el rojo de las cejas, incluso de los ojos, ese rojo es distinto al que tenemos aquí. Pero, sin embargo, el que tenemos también aquí en la nariz, estamos viendo que está aplicado, sobre todo este fragmento, está aplicado en una parte rota de la nariz. Eso se tendría que estudiar y ver si esa policromía es original o hay retoques posteriores o qué está indicando, ¿no? Y bueno, ya para concluir, pues evidentemente queda mucho por estudiar de esta pieza y estudiar y meterse mucho en el arte mongol, pero a mí me da unas claves y yo tengo que lanzarla. A lo mejor me equivoco o a lo mejor no, pero yo veo ahí una figura principal que no tiene un tocado todavía de gobernante, de sultán, con una figura a la izquierda que podría ser su madre, que está de rodillas, que muestra un rostro un poquito más maduro, y la figura de la derecha pues podría ser su futura o su esposa, que está detrás de su trono. Lo poco, ya digo, Delfín no lo va a decir, pero a mí me lo dirá, que he metido la pata en muchas cosas, seguro, porque no conozco el arte de mongol y demás, pero yo rastreando un poquito en la historia, hay una reina regente entre 1241 y 1246 que se llama Toregene y es gobernanta y es regente hasta que su hijo Guyub en 1253 alcanza su mayoría de edad para gobernar. Y siguiendo, pues hay otra regente, Ergene Katun, que es regente en 1251 hasta la mayoría de su edad de Mubarak Shah en 1266. Evidentemente hay pocas imágenes o obras parecidas a esta, pero a mí me ha parecido interesantísima y de verdad dar las gracias al Louvre porque he disfrutado muchísimo con este estudio. Y sobre todo dar las gracias a Ana Molina, Ana Belén, por su apoyo, porque si no todo este tipo de imágenes y representaciones hubiera quedado pues bastante deslucido. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ramón. Nos ha transmitido todo su pasión por la pieza. Yo creo que estamos todos apasionados. Y bueno, vamos a intentar hacer un coffee break muy rápido y nos vemos aquí, si es posible, en 25 minutos. Gracias.